Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años. La suspensión de clases decretada por el presidente de la República alcanza a todo el sistema escolar y parvular. Colegios cerrados, clases suspendidas por 14 días. Jardines infantiles con algunos papás que no tienen dónde dejar a los niños. La vacunación contra la influenza es otro tema que coordinan establecimientos. Desde la quincena de marzo de 2020, la vida de todos los profesores y estudiantes ha cambiado rotundamente. Este lugar donde nos encontramos se ha transformado de un lugar de encuentro y educación a solo una edificación vacía. La educación sufrió un duro golpe, no solo en Chile, sino a nivel global. Las repercusiones son impredecibles, pero lo único que sabemos es que estamos inmersos en la incertidumbre. Tanto los estudiantes como los profesores han debido adaptarse a esta nueva realidad. ¿Cómo después de tantos años de rutina se puede cambiar de la noche a la mañana? ¿Realmente nos podremos adaptar? ¿Qué fue lo primero que pensó cuando anunciaron cuarentena total? Lo primero que pensé en marzo de 2020, no, abril creo que ya 2020, es que mi jefatura era cuarto medio y qué iba a hacer yo y ellos durante ese año tan difícil. Eso fue lo primero. Ya después muchas otras cosas, pero fue lo primero que pensé, mi jefatura y mi forma de trabajar con ellos. La pandemia ha tomado sorpresiva y desprevenidamente a los establecimientos educacionales. Muchos de ellos se han quedado sin herramientas para afrontar los nuevos desafíos. Entre ellos destaca el factor tecnológico. El fin de semana pasado jugaba con su perro Frankie en este mismo living que ahora se transformó en su sala de clases. Tengo temas, sigue el inicio de unidades. Producto de la cuarentena, durante los próximos días, muchos niños estarán aprendiendo a través del computador. ¿Cómo cree usted que el colegio abordó la situación antes de la llegada de las plataformas digitales el año pasado? Antes de que se implantara Classroom y los diversos sistemas. Yo creo que la confusión fue generalizada en un primer momento. Yo creo que aquí el equipo directivo del colegio, el director y su equipo directivo reaccionaron bien, porque en concordancia con la fundación empezaron a buscar estrategias y a implementar tecnológicamente al colegio como para llegar a ustedes vía virtual. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros acá como colegio particular subvencionado, que reconozcamos que es de un sector acomodado, como Las Condes, es que la mayoría de ustedes, me atrevería a decir que el 90% de ustedes y tal vez más, tienen conexión a Internet. Por lo tanto, cuando se estableció ese nexo entre los profesores, el colegio y los alumnos, aunque fuera una asistencia virtual, por lo menos estábamos apoyándolos pedagógicamente y no estaban en la casa perdiendo el tiempo, sin hacer absolutamente nada en términos de aprendizaje, cosa que no se ha dado en los colegios. Generalmente el colegio público es muy difícil poder llegar a todos los alumnos y tratar de que ese vacío que se va a generar la pandemia en términos pedagógicos no sea tan profundo. El colegio hace unos años atrás favorablemente nos preparó para situaciones como las que se podían venir. Fue permitiéndonos que algunos profesores hiciéramos un diplomado en innovación pedagógica, y eso significaba que cuando llegó el momento pandemia, se da esta orden de cuarentena, el colegio inmediatamente lo que hace es decir, vamos a trabajar desde la casa, pero en primera instancia tienen que venir a buscar los libros los estudiantes o apoderados,
Y en esa última intervención que tuvimos, reunión que tuvimos acá en el colegio, antes de irnos a nuestras casas, se nos anuncia que íbamos a trabajar con correos institucionales, con plataforma de Classroom y ver cuáles de las plataformas íbamos a utilizar, Meet o Zoom. Hasta ese minuto era algo que no manejábamos. Entonces la instrucción fue inmediatamente decirnos nos tenemos que acomodar a lo que existe y lo que existe es esto y nosotros tenemos herramientas, tenemos profesores que han hecho estos diplomados, así que vamos a poder integrarlas de la mejor forma posible dentro de lo, siempre el colegio, creo yo, a mi parecer por lo menos, que siempre el colegio apostando, digamos, porque había efectivamente conocimiento con respecto al tema, pero también aceptando que nos estamos enfrentando a una situación absolutamente nueva. Entonces, la instrucción fue, yo creo que el colegio aquí actuó rápido, en el equipo directivo y de administración y todo, muy, muy rápido, que fue beneficioso para nosotros como profesores y para los estudiantes también, creo. Porque hay colegios que uno pregunta, recién en 2021 están utilizando plataformas de Classroom o Meet, colegios que no lo hicieron nunca. Entonces, creo que actuó rápido y las instrucciones inmediatas fueron adecuémonos y tenemos la herramienta. Averigüemos por nuestra etapa de vacaciones, que tuvimos unas semanas de vacaciones y todo. Así que esas fueron más o menos las instrucciones. Como la pandemia llegó de forma imprevista, estaba claro que ningún colegio iba a tener un comienzo de adaptación fácil y eficaz. Digamos que fue la era de piedra cibernética para la educación. ¿Cuál fue su primera visión en torno a este nuevo reto? El primer desafío fue cómo actualizarnos en un formato que yo desconocía, es decir, plataformas digitales, Classroom, hacerlo vía remota a través de un computador. Generalmente esa experiencia la usaba uno en comparación para editar, producir texto, pero nunca para tener un diálogo con nuestros alumnos a través de la pantalla. Entonces fue un desafío arduo, no fue para nada fácil, porque tuvimos que, en lo personal, involucrarme en una plataforma que yo no conocía, que era Classroom. Hubo mucha actualización de conocimientos que desconocía, pero fue una experiencia rica en torno a cómo ahora nos podemos manejar mucho mejor en tecnologías que desconocía. Para los colegios que se pudieron adaptar, empezaron con herramientas bastante simples. Enviar trabajos por correos y esperar la actividad resuelta en la bandeja de entrada del email. ¿Problema? Un asunto difícil de responder para un profesor. ¿Los alumnos realmente están aprendiendo algo? ¿Considera que la calidad de la educación ha disminuido en esta cuarentena o pandemia? ¿En el colegio o a nivel general? Colegio. Bueno, colegio a nivel general como va hacia lo mismo, pero sí. O sea, no es lo mismo tener una clase presencial, sobre todo en un primer ciclo, donde el profesor, aparte de generar el diálogo, la comunicación, el argumentar, el que guía, también involucra un proceso para el alumno, el ir aprendiendo a modelar en matemática. Hay mucho modelamiento en matemática y eso tú solamente lo llevas a la práctica cuando estás con ellos en el aula. No a través de una pantalla, porque no es lo mismo hacer una presentación de un PPT cuando tú estás trabajando con actividades grupales, colaborativas en la sala de clases, que eso también la pandemia nos está jugando en contra. O sea, hay mucho aprendizaje colaborativo en el aula que ya no lo podemos llevar a cabo como lo hacíamos originalmente. Pero creo que tiene que ver con que obviamente hay un cansancio, no me acuerdo cuál es el concepto del que se hablaba un poco en la televisión, en las noticias, pero este concepto de que la gente y los niños están cansados de las pantallas. Creo que cansa. Es diferente tener la interacción y ver al profesor en la sala o ver a los estudiantes en la sala. Y creo que esa interacción, la relación estudiante-profesor es clave. Creo que es súper importante, más allá de lo que uno esté diciendo frente de su propia asignatura. Creo que esa sola interacción provoca cosas en las personas. Entonces, cuando uno quiere tener cercanía con el estudiante también te recibe hasta la información académica de forma diferente, cuando existe una buena relación. Eso no existió el año pasado. Entonces, el cansancio, lo otro es que, claro, los estudiantes en general, creo yo, han tratado de ocupar este tiempo para subir notas, para tener buenas notas,
pero creo que han sido absolutamente responsables, no quiero decir todos, pero muchos, o en algunos momentos, por lo menos, que han sido súper irresponsables con sus propios aprendizajes. ¿Consideras que tu aprendizaje se ha visto afectado por la modalidad online? Honestamente yo considero que sí, porque igual al no estar presencialmente, la materia no se entiende tan bien, algunos profesores no tienen tan buena conexión a internet. Ha sido un gran problema el aprendizaje en esos tiempos. Bueno, yo creo que sí, porque bueno, siempre se mira el colegio como un lugar, como muchas veces que te encierran, pero con todo esto de la nueva normalidad, se extraña el colegio, se extraña la normalidad y la presencialidad obviamente es mucho mejor que estar en casa, se aprende mucho más. Creo que sí, creo que mi aprendizaje se ha visto sobre todo un poco en un déficit debido a que no he visto los mismos contenidos que hubiese visto en un año normal y las pruebas claramente al hacer trabajo quizás uno conlleva menos esfuerzo y repasa menos. Yo creo que también hay que hacer un mea culpa en eso, pero sí, creo que se ha visto un déficit del conocimiento que he adquirido este año. Sí, porque por lo menos en mi caso tengo que compartir un espacio y un computador con más gente dentro de mi familia. También no es lo mismo prepararse para ir al colegio, estar presencialmente, enfocarse mentalmente con la asistencia y también el solo hecho de no estar compartiendo con tus profesores, de poder expresarles tus dudas, conversar con ellos acerca de la materia, también te perjudica y en mi caso yo creo que me ha perjudicado bastante. ¿Piensas que tus profesores han hecho todo lo posible para cumplir su labor educacional? Honestamente, que esto nos agarró por sorpresa y tuvieron que generarse métodos para poder hacer su trabajo. Yo creo que hicieron todo lo posible por lograr su pega correctamente. Yo creo que sí, y de hecho creo que han hecho mucho más que solo ser profesores. Siempre están ahí, siempre se preocupan y bueno, a todos nos tocó adaptarnos a esta modalidad, pero los profesores lo llevaron bastante bien. Sí, sobre todo los profesores que han hecho clases desde su hogar, con lo poco y nada que quizás algunos tenían solo un teléfono, una tablet, igual hicieron el esfuerzo, mandaban guías de reforzamiento y yo he visto en ellos una vocación, la cual se ha demostrado que son profesores de verdad y les gusta lo que hacen. Bueno, ellos saben menos que nosotros de tecnología en general y también les pilló por sorpresa lo que está pasando, así que yo creo que dentro de lo que han podido y de lo que son sus facultades y conocimientos han hecho lo justo y han hecho lo que les correspondía. Es fácil criticar, pero yo creo que en este caso lo han hecho dentro de sus facultades. Los establecimientos que lograron evolucionar la aplicación del sistema online utilizando plataformas muy poco recurrentes cuando se lanzaron en su momento: Meet, Classroom, Zoom, por mencionar algunos ejemplos, que en la actualidad se volvieron unas herramientas de alta prioridad, y no solo por la educación, incluso para varios trabajos, aunque eso no significa que todos los problemas relacionados a la educación se hayan solucionado completamente. ¿Usted cree que las herramientas tecnológicas como Classroom, Word y todo eso le ha ayudado, le ha sido efectivo en su trabajo? Sí, ahora sí, en este minuto sí. Pero en un plano de normalidad esas herramientas siempre, en mi caso, estuvieron en un segundo plano. Porque yo siempre he creído en la clase presencial directa, tradicional, profesor-alumno, en esa dinámica muy efectiva para la educación. Pero en este minuto, que evidentemente que esas aplicaciones han servido. Zoom, Meet, Classroom, el Sysconnect, que es el libro electrónico que tenemos acá, sin lugar a duda que sí. ¿Se considera una persona hábil tecnológicamente hablando? En crecimiento, en crecimiento. Pero sí he alcanzado logros que yo pensé que no los iba a tener. Entonces me ha ido adecuando. Yo creo que una de esas de las habilidades que tiene el profesor de ir moldeándose a las situaciones, a la contingencia, y estar ávido como de indagar, de no conformarse, ir indagando más allá de lo que te entregan. Entonces, yo muchas de las cosas que he ido manejando también las he ido aprendiendo por gente joven como ustedes, que me rodea también en mi casa,
y es rico seguir aprendiendo a esta edad todavía, pero ha sido un aprendizaje diario. ¿En qué escala? A ver. ¿Qué escala se considera? ¿Escala del 1 al 10? Sí, en una escala de 1 a 10. Del 1 al 10, 7. Siendo el 1 el más torpe y el 10 el más desarrollado, claro. ¿Ya? Yo me pondría así, sinceramente, en un 4. Así, del 1 al 10, como ves que en una escala del 1 al 10, 7 he ido aprendiendo. Al principio me costó bastante, pero les repito, gracias a las capacitaciones en las que nos hemos estado formando los profesores, he aprendido un poco más, o con algún colega cómo lo haces aquí, entonces te van explicando, nos hemos ido retroalimentando unos con otros y así he podido ir mejorando. Igual a veces en la sala, cuando no me funciona el micrófono o cuando la cámara no enfoca, siempre hay algún alumno, algún estudiante que me ayuda, o llamamos a don José. Por eso digo que del 1 al 7, porque siempre, a veces me presenta una traba y no sé cómo solucionarla y bueno, pido ayuda. ¿Y por qué sería? Porque ha habido un desinterés de mi parte por meterme en la tecnología. No es que yo sea torpe intelectualmente hablando, es que la tecnología en este minuto yo siento que la estamos ocupando al máximo por el momento que estamos viviendo. Pero como te dije antes, yo apuesto que vamos a volver a la normalidad y ahí la tecnología va a pasar a un segundo plano. Hace 1 año y 2 meses que los profesores hacen malabares para enseñar de forma online. En un principio parecía una buena idea, pero de inmediato aparecieron las dificultades tanto para alumnos como para profesores. Una encuesta realizada por la Universidad del Desarrollo arrojó que el 77% de los docentes reporta sentir estrés, un 49.8% frustración y un 41% siente angustia. ¿Y cómo se han solventado los docentes? ¿Siente usted que la preparación de las actividades se complicó? Sí, bastante. No es lo mismo el poder coordinar las horas de que nos podamos reunirnos a través de una pantalla. Todos estábamos ocupados. No es igual a cuando estábamos aquí en el colegio. Por ejemplo, vamos a planificar una actividad. Yo sé que la Cata estaba en Mediateca, sé que la tía Carmen Gloria estaba en fotocopiado, sé que ustedes estaban en cuarto medio, cada uno tiene su espacio, pero acá poder coordinar las horas, poder planificar, poder ejecutar algo, que todos nos coordináramos, era como complicado. Y existía el miedo de que la actividad que se estuviese organizando no tuviese la misma eficacia que cuando se realizaba a nivel presencial. Entonces siempre como que eso te jugaba en contra y estaban como eso en tu mente. Pero bueno, gracias a Dios todo resultaba, que era lo importante. ¿Considera usted que su carga laboral ha crecido gracias a la modalidad virtual? Sí, muchísimo. Eso es algo que antiguamente, cuando uno trabaja bajo un sistema de horario, tú tienes claro cuáles son tus límites en relación a atención a apoderados, contestar correos, pero ahora es abrumante. O sea, uno tiene que tratar como de ordenar su tiempo para no perjudicar familia en esto, pero se torna algo difícil porque realmente uno también entiende de que en pandemia hay mucha demanda por parte de los apoderados también, en el sentido de que quieren saber cómo apoyar a sus hijos en la casa, están muy chicos todavía, y qué herramientas poder brindarles en este acompañamiento. Pero ha significado contestar correos de repente muy tarde, no poder trabajar en forma ordenada, porque también estás con un ambiente familiar en tu entorno, así como los niños tienen que introducir su casa, facilitar su casa para poder desarrollar sus clases. A nosotros también nos ha tocado el facilitar nuestro hogar como medio de plataforma y eso significa intervenir también toda una familia, toda una estructura de hábitos en el hogar a la cual estábamos acostumbrados sin pandemia. Entonces en este momento sí, ha significado una sobrecarga mayor de la que uno tiene a nivel presencial. La mía no, la de todos diría yo, no solamente la mía.
porque yo lamento algunas opiniones de algunas autoridades de este país, como el ministro de Economía, que creo que es Lucas Palacios, si no me equivoco, que dijo que los profesores estábamos prácticamente en vacaciones. Ese señor no tiene idea de lo que es el ejercicio educativo. Y se permite dar opiniones tan livianas. Yo creo que todos mis colegas en este minuto, todos mis colegas están tensionados, angustiados, porque este hecho de pasar de cuarentena a transición, o no sé qué situación estamos ahora, 2, situación 2, etcétera, que pasamos del sistema presencial a un sistema híbrido que es presencial y a la vez estamos transmitiendo por streaming a la casa las clases. Después viene la cuarentena, volvemos al sistema virtual. Entonces, toda esta irregularidad provoca en los colegas una carga adicional de tensión y de trabajo. De tensión y de trabajo, porque los profesores en su mayoría han tenido que meterse en la tecnología para poder trabajar con sus alumnos y con sus apoderados. Entonces, que nos vengan a decir que estamos 2 años de vacaciones, a mí me parece un insulto mayor, un despropósito de una autoridad que después se popularizó esa expresión del señor Lucas Palacio, que nosotros no estábamos haciendo nada durante un año, y íbamos por los 2 años sin hacer nada. 2020 absolutamente. Aumentó mi carga laboral muchísimo, justamente, primero por los tiempos, primero por la exigencia de uno, porque el colegio también te trata era para todos algo nuevo, entonces también hay un equipo detrás que te está pidiendo notas, que te está pidiendo como niveles de aprendizaje, y tuvimos que ir como de la mano, digamos, el equipo como directivo y los profesores también, en ir llegando a un equilibrio hasta llegar a calmarnos un poco en ese sentido, pero sí, aumentó mucho. Por otro lado, también me tocaba justo cuarto medio, la jefatura de cuarto medio, una jefatura de cuarto medio online completamente, en donde tú tienes que avanzar con ellos los ensayos PSU, uno tiene que evaluar con ellos su orientación vocacional, aparte de conversar cosas de la vida, fabricar anuarios, ver las fechas de graduación, las misas, y yo sentí que el 2020 la verdad fue un año completamente, yo diría que se me fue al 200% el trabajo que tuve. Fue harto. Y en el factor psicológico, justamente, ¿a usted le ha afectado su salud mental, su salud emocional, toda esta situación? Felizmente no tengo problemas mentales. Nunca he tenido problemas mentales. Creo que mi ánimo es bastante bueno. Nunca he sentido que mi ánimo esté flaqueando. Estoy incómodo con la situación que estamos viviendo. Estoy a veces muy presionado por el tema del manejo de la tecnología, pero estoy tratando de dar lo más posible dentro de mi esquema tradicional, lo más posible para hacer mis clases como eran antiguamente, en tiempo de normalidad, pero no me he sentido para nada abatido, ni angustiado, ni pesimista. Es más, yo diría que tengo una visión bastante esperanzadora del futuro, y que esta pandemia va a tener que ceder en algún minuto. Porque siempre yo he tenido esa filosofía de que las tormentas sobrevienen, pero llega un momento que vuelve la calma y pasa, tiene que pasar. Ahora, ¿cuánto vaya a durar? No sé. ¿Cuánto vayamos a resistir? No sé. Yo espero que sea luego. Acostado lo que yo te comentaba recién, poder separar el tema laboral de lo que es tu vida personal, familiar, de repente el acompañamiento, porque tanto a un docente como a tu grupo familiar, todas estas situaciones también los afectan a ellos indirectamente.
afectas las rutinas que, como te comentaba recién, las rutinas que uno tiene planificadas dentro del hogar ya no son las mismas, hay que guardar silencio si se está grabando una clase o hay que ocupar diferentes espacios dentro del hogar y eso significa movilizar a los que conviven en ese hogar. Entonces eso también tiene un costo a nivel emocional y un desgaste que poco a poco te va pasando la cuenta. Creo que durante el año a mí yo siempre he pensado en que uno tiene que ser resiliente en las cosas, en la vida. Entonces, frente a que se nos viene la cuarentena, el año pasado yo dije, bueno, le tengo que encontrar algo positivo a esto. Y personalmente a mí me sirvió porque en algún momento estuve muy lejana a mi familia y la cuarentena produjo lo contrario. Entonces, por un lado, claro que me sentí mucho más como querida, apapachada, contenida, que iba como bien en ese sentido, pero claro que por otro lado el estrés que te provoca el ir corriendo tanto en esto de la clase, claro que no lo tenía bien, porque en el fondo yo por eso logré hacer un análisis al final del año y decir, bueno, el otro año si esto sigue así voy a actuar de esta otra manera. No estuvo muy bien, ahí tuve un problema de salud con la espalda, porque no tenía una silla adecuada y tampoco tenía un escritorio adecuado en mi casa, entonces utilizaba como una mesa antigua para hacer las clases. Entonces ahí también ese problema de salud acarreaba que yo no me quería levantar porque me dolía todo, yendo a los doctores, tomando medicamentos, y eso fue desde octubre en adelante, a finales de septiembre, octubre, fue pésimo. Pero claro, por el otro lado estaba esta otra cosa positiva que saqué, que está como mi familia ahí atento y cuidando. Entonces, si bien yo puedo decir que en este minuto yo me siento mucho más tranquila que el año pasado, porque como decía anteriormente, le bajé un cambio a esto y me siento mucho más tranquila, tengo una silla mejor para la espalda ahora, un escritorio, y así que creo que estoy mejor que el año pasado, pero el año pasado fue sentimentalmente como en algunos momentos sacar cosas buenas, pero había un agobio importante dentro de uno, que me imagino que lo sufrieron muchas personas. Esto se ha vuelto algo insano. El ambiente ha sido un cultivo de tristeza y enojo, angustia e impotencia. Pero la pregunta es, ¿queda alguna luz de esperanza en esta abrumadora oscuridad? Entonces, ¿usted siente que entre profesores se han unificado mucho más que antes o siente que el trato es igual a siempre? Bueno, desde mi punto, desde lo personal, que yo recuerden que yo entré en el 2019, de mi parte yo siento que se ha unificado más con los profes. Sí, hemos trabajado más en equipo, yo he podido hacer más amigos, profesores y profesoras. Entonces yo creo que de mi parte, o sea, no puedo hablarte en nombre de todos porque no sé cómo es la realidad, cada uno tiene una realidad diferente, pero de mi parte sí, yo siento que me he unido más y que nos hemos apoyado, nos hemos ayudado con toda esta situación. A veces, por ejemplo, realidades que me pasaban a mí el año pasado en clases, lo consultaba con la profesora Natalia, con la profesora Andrea, o veía que al profesor Raúl le pasaba, entonces ahí ellos me decían, bueno, yo hice esto, yo les decía, bueno, yo hice esto otro, y ahí nos íbamos como complementando y nos íbamos apoyando en cada una de las situaciones que se nos presentaban en las clases virtuales. Entonces, ¿usted considera que se ha fragmentado la relación de los alumno-profesor? ¿Cómo, perdón? ¿Usted considera que se ha fragmentado la relación entre alumno y profesor? Sí, de todas maneras yo siento que ahí extraño esa interacción que teníamos en el esquema tradicional. Irreemplazable. No, se vio, pero yo siento que hubo un cambio. A pesar de que, bueno, terminamos las clases y a veces los alumnos al terminar una clase virtual decían, profe, ¿se puede quedar un momento? Y conversábamos o hablábamos de algún tema, no era lo mismo. No era lo mismo que la presencialidad y sí, totalmente. Yo siento que se vio muy afectada. La relación profesor, no solamente en mi caso, sino en general, profesor-alumno se vio... Era como una barrera. Era como una barrera que a lo mejor muchas veces a través de la pantalla
Pudimos entrar en sus hogares como profesores, pudimos entrar en sus corazones como profesores, pero habían casos que no. O sea, no pudimos llegar a todos. Entonces, ahí yo siento que sí fue difícil y fue complicado. O sea, no es lo mismo estar en una clase con ustedes conversando y a lo mejor escuchando sus experiencias de vida, o compartir con ustedes en un recreo, o jugar a la pelota con ustedes en un recreo, a estar en una pantalla conversando, o que nos quedemos 5 minutos después de clase hablando de cosas de la vida. No es igual. Entonces siento que sí se vio afectada. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, inauguró el lunes el año escolar 2021 en el país sudamericano, tras más de un año sin que los estudiantes chilenos tuvieran clases físicas en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Para nuestro gobierno, la sala de clases es sagrada. Es en la sala de clases, no en la calle, donde los niños y los estudiantes se forman y aprenden, donde pueden compartir con sus amigos, compañeros y profesores, donde pueden desarrollar su emocionalidad y tener en consecuencia un desarrollo integral. Finalmente, luego casi un año de la educación remota, hay un avance que permite la recuperación de las clases presenciales. Puede que no de la misma forma que antes, incluso existe la posibilidad de retroceder a lo anterior, pero rendirse no parece ser una opción. Después de conocer que vamos a volver a clases, ¿cuál sería el mensaje o de aliento que usted le haría a sus alumnos para que vengan? Que con este cambio ellos han crecido en adquirir nuevas habilidades que no tenían antiguamente, lo que es el respeto en la convivencia, el respeto al silencio cuando tienen que participar entre todos, y también ser fuertes en el cambio. Les ha tocado una experiencia muy dura de estar todo un año encerrados en casa, viviendo telemáticamente a través de las clases remotas. Están volviendo a la presencialidad y recién están retomando como ese amor por volver a compartir con los compañeros, ver los que llegan con más gozo cada mañana cuando tienen sus clases presenciales, y cómo los cursos quieren ir creciendo por ganar este espacio de volver al retorno, entre comillas, un poco más normalizada la vida que lo que les tocó vivir el año pasado. Así que yo los animaría a que sigan adelante y que se han podido adaptar bien pese a todo lo adverso que fue el año pasado y lo que nos ha traído este año. ¿Algún mensaje de apoyo que quieras dar a tus profesores y compañeros? Bueno, hay un viejo proverbio indio que dice esto también pasará. Así como sentimos nostalgia del pasado, de las cosas buenas que vivimos y que ya se fueron, también las cosas malas que estamos viendo ahora y los momentos difíciles van a pasar. Y si nos centramos solo en lo malo y nos frustramos, solo patearemos hacia adelante los tiempos malos. Pero si trabajamos y seguimos con esperanza, pronto los tiempos buenos llegarán. Me gustaría entrevistar a todos mis alumnos, a todos los papás que me puedan estar viendo, a los profesores. Mi mensaje es que a pesar de todo esto que hemos estado viviendo, que se nos ha estado presentando, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo los quiero motivar y los quiero animar a que nos atrevamos a soñar, ¿ya? Todos somos capaces de hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Entonces, mi mensaje para ustedes de pastoral, papás, alumnos, mis estudiantes, que seamos capaces de soñar, que seamos capaces de amar al prójimo, que seamos capaces de ser buenas personas. Y les aseguro que cuando somos buenas personas y hacemos el bien, eso, la vida, en el caso de algunos, para mi caso, Dios se encarga de retribuirlo. Seamos buenos, hagamos el bien sin mirar a quién. Y no se olviden, nunca dejen de soñar. Por mis colegas me saco sombrero aquí. Me saco sombrero en el sentido que yo sé los esfuerzos que ellos están haciendo en términos profesionales para llegar a los alumnos. A veces siento que las autoridades, cuando me refiero a las autoridades que están fuera de nuestro ámbito comunitario, no comprenden el esfuerzo que hacen los colegas para salvar esta situación. Yo creo que antes de dar un mensaje, yo diría gracias, porque hemos sido capaces de trabajar en equipo, hemos sido capaces como de apoyarnos mutuamente, ya sea escuchar nuestras quejas o de repente fortalecernos en los momentos más difíciles.
pero lo hemos hecho súper bien, trabajando en equipo, de volver a retomar aún con todos los desafíos que yo te mencionaba recién, o sea, haber trabajado en plataformas digitales que no conocíamos, el poder abrirnos a experiencias nuevas de aprendizaje con los niños también y con los apoderados. Así es que yo diría gracias, gracias porque hasta ahora hemos salido adelante, bastante victoriosos en esta meta y tenemos que seguir adelante, porque esa es la visión de un profe, no mirar hacia atrás, sino que mirar hacia adelante. Bueno, todo esto esperemos que pase y va a ser así y de que siempre las tragedias pasan. Fuerza. Creo que el mensaje a los compañeros viene después como del estudiante. ¿Ya? Al estudiante lo que le voy a decir es que durante esta época, 2021 y lo que sigue, tome todo esto como realmente que valore el aprendizaje que tiene que tener en época de pandemia. Y cuando me refiero a aprendizaje no hablo solamente al académico, sino al proceso que hay que hacer de relaciones personales, familiares y con sus propios intereses, sus propios tiempos, sus propios espacios. Eso por el lado de los estudiantes. Bueno, y que le sigan poniendo garra y empeño porque tampoco es fácil. Ninguno de nosotros fuimos estudiantes en pandemia, entonces ni siquiera sabemos lo que es estar en el lugar de ustedes. Y a los profesores, te iba a decir una tontera, pero como está grabando me lo voy a ahorrar. ¿Ya? Ahora sí, no. Ya. Y a los profes, decirle que nos tomemos esto como el desafío. No, tal como no existen estudiantes, no habían existido antes estudiantes en pandemia, tampoco profesores en pandemia, y eso significa que tampoco podemos ser tan estrictos y exigentes con nosotros mismos. Por lo tanto, no tenemos que tener esa autocrítica, pero no ser no tirarnos tan para abajo. A veces nos pasa un poco a los profes en esta época como tener este sentimiento de frustración. Entonces al profe como ánimo, tomemos este desafío de la mejor forma, y a los estudiantes por supuesto sigan con esa garra y háganse autónomos y traten de enfrentarlo de la mejor forma. Nadie nos enseñó a ser profe en pandemia, ni nadie les enseñó a ser ustedes estudiantes en pandemia. Que se hagan cargo del vacío académico que provocó esta pandemia. Que no busquen culpables, porque los culpables del vacío académico que generó esta pandemia en ustedes, no es culpa de ustedes, no es culpa de los profesores, no es culpa de los directivos, no es culpa del ministro de Educación ni del gobierno. Una pandemia es una catástrofe natural. Por lo tanto, si yo tengo un tremendo vacío en términos académicos, hay un elemento que para mí es sumamente importante en la formación de todo estudiante, que es el autodidactismo. Si yo siento que hay un vacío en mi vida académica o en mi formación, yo tengo la herramienta, la voluntad, la disposición como para meterme en materias que no fueron tratadas en el colegio y estudiarlas por mi cuenta. El autodidactismo era algo muy interesante en las generaciones antiguas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la solución en las manos. Y ustedes como jóvenes, si ven que hay un déficit notorio en los aprendizajes, tienen que aprender por su cuenta. Me gustaría decir que próximamente ya nos veremos nuevamente y que ya veremos a la nueva normalidad. Yo creo que, sobre todo ahora que llegó la vacuna, no es momento de decaer, sino todo lo contrario, ir hacia arriba, saber que podemos volver a ser lo que éramos, volver a una normalidad. Y eso, un abrazo a todos los profesores que han hecho su labor y una felicitación, nada más que eso.
¿Qué es lo que ha llevado al ser humano a llegar tan lejos frente a situaciones impredecibles? Fácil, su determinación, su espíritu de lucha.